Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar resumidamente del desarrollo histórico del dogma de la Inmaculada Concepción. Os recuerdo que si queréis podéis suscribiros al canal, darle al like y también compartir con vuestros amigos y conocidos todos estos programas. Bien, la doctrina de la Inmaculada Concepción, según la cual la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia por una gracia singular en previsión a los méritos de Cristo, es el resultado de un proceso largamente madurado en la historia de la Iglesia. El camino no fue lineal, hubo intuiciones dispersas, hubo devociones litúrgicas, controversias teológicas y progresivas clarificaciones doctrinales que tardaron más de un milenio en confluir. Aunque el Nuevo Testamento no articula explícitamente esta doctrina, es especialmente significativo el saludo, como ya hemos comentado en otros programas, del ángel a María en el Evangelio de Lucas, que los primeros intérpretes cristianos asociaron con un estado permanente de gracia. La figura de María fue comprendida muy pronto como nueva Eva, y autores del siglo segundo, como Justino Mártir en sus diálogos o Ireneo de Lyon, establecieron un paralelismo entre Eva, asociada a la desobediencia, y María, cuya obediencia abrió el camino a la redención. Otros padres apostólicos y apologistas de los primeros siglos subrayaron la virginidad y la santidad de María, entendidas como signos de su consagración singular. Durante los siglos III y IV, la reflexión patrística fue ampliando las intuiciones anteriores, y aunque los padres no hablaron de Inmaculada Concepción, sí que profundizaron en la idea de María como toda pura. Destacan, entre otros, en la tradición oriental, Efrén de Siria, Gregorio de Nisa y Andrés de Creta. San Efrén canta a María en sus poemas como Inmaculada y toda pura, utilizando metáforas litúrgicas que sugieren una santidad excepcional desde sus comienzos. En Occidente, San Ambrosio de Milán exaltó la virginidad y la santidad de María, y San Jerónimo, defensor férreo de su integridad, alimentó un clima de profunda veneración a nuestra Madre. La idea de que María estuvo libre de pecado en sentido moral y espiritual fue común y prácticamente universal. Si hablamos de San Agustín, su comprensión del pecado original hacía difícil plantear la cuestión como lo haría la Iglesia, siglos después. Agustín sostenía que todos los seres humanos, por la condición caída, nacen bajo el pecado original, excepto Cristo. Pero, y esto es fundamental, él mismo añadió una cláusula de respeto que marcó la tradición latina posterior. Cuando hablaba de pecado decía que no se atrevía a incluir a la Virgen María por el honor debido al Señor. Para Agustín, María fue santificada de un modo singular, quizás incluso antes del nacimiento, pero no en el primer instante. Su doctrina no resolvía la cuestión, pero establecía dos pilares fundamentales. Estos pilares eran la universalidad del pecado original y, en segundo lugar, la singularidad de María en virtud de Cristo. Desde el siglo V, en Oriente se celebraba la fiesta de la Concepción de Santa Ana, la madre de la Virgen María, que honraba el inicio de la vida de María. Aunque no afirmaba su concepción sin pecado, sí expresaba que su origen estaba envuelto en un misterio de gracia. Esta fiesta pasó progresivamente a Occidente a través de contactos culturales y monásticos. Ya en la Edad Media, entre los siglos IX y XI, comenzaron a circular en Europa debates incipientes sobre el origen santo de María. Monjes como Admero defendieron ya en el siglo XII la pureza original de María, aunque sus argumentos no convencían a todos. El problema dominante era el siguiente, de carácter teológico: cómo decir que María fue preservada del pecado original sin negar la necesidad universal de la redención de Cristo. Por ejemplo, San Bernardo de Claraval, en una famosa carta, no cuestionaba la santidad de María, sino la coherencia doctrinal. Temía que la devoción se adelantara a la teología. Santo Tomás de Aquino, heredero de San Agustín en la comprensión del pecado original, también tuvo dificultades para aceptar la preservación total desde el primer instante. En su famosa Suma Teológica, argumentó que María fue santificada antes de nacer, pero después de su concepción, de modo que, aunque nunca cometió pecado personal, no había sido preservada instantáneamente del pecado original. Santo Tomás fue plenamente consciente de la dignidad de María, pero no podría aceptar una solución que le parecía quizás incoherente
con la doctrina del pecado original. Su postura representó durante un tiempo la posición prudente de la escuela dominicana. En los siglos XIII-XIV hay algún cambio y la gran innovación teológica llega del franciscano Juan Duns Scoto, quien dio un giro conceptual decisivo, con una contribución no simplemente de afirmar la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, sino explicar cómo podía sostenerse sin contradecir el problema que ya hemos comentado de la universalidad de la redención. Esto lo resolvió con un núcleo de solución en la que, en primer lugar, María necesitaba ser redimida tanto como los demás seres humanos. Segundo, pero Dios, que actúa fuera del tiempo, pudo aplicar los méritos de Cristo de un modo anticipado. Y en tercer lugar, la preservación del pecado original no es una excepción a la redención, sino la forma más perfecta de redención, que es la redención preventiva. Esto se resumió en la famosa frase: Dios podía hacerlo, convenía hacerlo y por lo tanto lo hizo. Esta propuesta resolvió las dificultades que Agustín y Tomás habían visto. Sin embargo, la tesis no fue aceptada de inmediato por todos, la discusión continuó, pero el llamado giro escotista se expandió. Ya en los siglos XV y XVI, mientras continuaban los debates académicos, la piedad popular y la liturgia impulsaron la idea de la concepción inmaculada con una fuerza creciente y creciente. Los franciscanos la promovían con entusiasmo, los dominicos, aunque respetuosos con la devoción mariana, mantenían algunas reservas doctrinales. En el año 1476, el Papa Sisto IV aprobó la celebración litúrgica de la Concepción de María y prohibió mutuamente las acusaciones de herejía entre partidarios y detractores. No definió el dogma, pero dio legitimidad a la práctica litúrgica, indicando que la cuestión estaba dentro de los límites de la ortodoxia. En España y Portugal y sus territorios ultramarinos, la defensa de la Inmaculada se convirtió en parte de la identidad religiosa. Muchas universidades y cofradías hicieron votos públicos en favor de la doctrina, el famoso voto inmaculista, etc. Ya en el siglo XVIII, la Inmaculada Concepción había pasado a ser de una tesis debatida a en la práctica una convicción casi universal dentro de la Iglesia Católica. La Constitución Comissi Nobis Divinitus del Papa Alejandro VII en 1661 había dejado claro que la doctrina podía enseñarse como compatible con la fe. Y por fin, ya hablamos de otras cosas sobre esto en otro programa, el 8 de diciembre de 1554, en la bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX definió solemnemente que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. La definición fue recibida con entusiasmo en el mundo católico, particularmente en países donde la devoción, como España, era profunda, y fuera de la Iglesia Católica hubo reacciones variadas, digamos. En 1858, en Lourdes, la vidente Bernadette afirmó haber oído la frase «Yo soy la Inmaculada Concepción». Estos y otros acontecimientos contribuyeron a arraigar la expresión en la conciencia creyente. Terminamos con la teología del siglo XX, que subraya que la gracia concedida a María no la separa de la humanidad, sino que representa su vocación más profunda. María es vista como la primera redimida, la anticipación de lo que Dios quiere realizar en toda la humanidad. La Inmaculada Concepción es interpretada hoy como, en primer lugar, signo de la absoluta primacía de la gracia, también como paradigma de la misericordia preventiva de Dios, también como revelación de la llamada universal a la santidad y como símbolo eclesial de lo que la Iglesia está llamada a ser, sin mancha ni arruga. El resultado final es una doctrina que pretende expresar la acción de Dios en la historia, la gracia que prepara, anticipa y realiza la salvación de modo pleno en María como primicia y promesa de lo que Dios quiere para todos. Queridos amigos, en los próximos programas vamos a dar unas nociones básicas sobre el Santo Rosario. Muchas gracias a todos y adelante siempre con María. Buenas tardes.